Hoy te quiero explicar la forma en la que yo resuelvo este problema. Esto no tiene ningún valor como bonsai ni como pre-bonsai siquiera. Te digo esto porque si tú ahora mismo lo que piensas es en alambrar las ramas y darle una formita así y una formita así, vas a tener el verde en las puntas, un árbol descompensado por el tamaño del tronco y el largo de las ramas, y al final es una incongruencia, seguramente, y lo siento si te sientes ofendido u ofendida, pero por falta de valor. En este caso tenemos que ser mucho más valientes y decir, vamos a cortar a saco. Y ya está, y ya está. Oye, este vídeo, como todos los que vienen a continuación, tiene muchísima información que espero que te sirva de ayuda. Hace muy poquito tiempo hice un vídeo que ha tenido muy buena acogida sobre retroceder la brotación de un bonsai. Es muy complicado cuando la brotación se te va a las puntas de las ramas y luego queremos acercarlo. No vale estar alambrando palitos para acercarlo, simplemente podemos retroceder la brotación de esta forma. Fíjate cómo ha brotado ya por todas partes. Hemos conseguido exactamente lo que queríamos. Y hoy lo que tenemos que conseguir con este árbol cuando está en este estadio es hacer una selección de las ramas que sí vamos a utilizar en el diseño. ¿Vale? Empezamos. Esto lo puedes hacer con unas tijeras, con unas pinzas o con los dedos, si te apañas, ¿no? Mira, yo para ponerme fino voy a hacerlo con unas pinzas. Ramas que salen directamente hacia arriba no nos sirven. Si aquí tenemos esta ramita que sale aquí hacia un lado y estas que salen más hacia arriba, aunque esta esté más grande y más fuerte, queremos la que tiene una buena salida, la que podemos darle un desarrollo lateral. Mira, aquí tiene otro brotecito que está ahí un poco entorpecido con el alambre y ahí vamos a dejarlo que tire porque este brote conviene. Este brote conviene. Este brote que está aquí no lo vamos a utilizar en el diseño, aunque sí se podría haber utilizado para cerrar la cicatriz esta enorme que le hicimos. A ver. Esta frontal nos puede servir, esta ya cruza demasiado. Y luego hay una cosa aquí que he estado mirando, que he estado observando, y es esta rama de aquí no ha brotado. ¿Ves? Entonces, esta rama de aquí directamente fuera. Pero si te fijas, aquí hay un brotecito. Voy a dejarlo, ¿vale? Voy a dejarlo. Evidentemente podría dejar esta rama como la segunda rama y esta como la primera. O sea, estas dos como primera rama y esta como segunda. Pero en el caso de árboles tan pequeñitos, en tamaño Shohin y Mini Bonsai, sí podemos tener ramas más contrapuestas para que dé más sensación de árbol como muy estable, muy potente, muy masculino, como debe ser un ficus. Luego, esta rama que sale directamente hacia arriba. A ver, saca un momentito la basura. Aquí. Esta rama que sale directamente hacia arriba. A elegir entre las que tienen una salida hacia arriba o una salida totalmente lateral. Esta rama sale perfecta. O sea, no necesito ni alambrarla ahora mismo. Entonces voy a cortar este toconcito de aquí. Y vamos a cubrir este plano con esta rama. Esta no me sirve. La quito y esta de aquí la quito. La quito. David manos de trapo. Y aquí la quito. Tenemos primera rama, segunda rama. Mira quién asoma por aquí detrás. Esta espalda... A ver, vamos a hacer una cosa. Este tocón, lo mismo. Este tocón no ha brotado. Si te das cuenta, ha brotado la base del tocón. Esta rama está demasiado larga y demasiado baja. Podemos sustituir ese plano con esta de aquí. Por lo tanto, esta de aquí no me sirve tampoco. ¿Vale? Y estas que salen más abajo, justo en la cicatriz, tampoco sirve. Mira, ya tenemos, verás. Esto es casi un truco de magia, ¿eh? Ya tenemos primera, tenemos segunda y ya tenemos espalda, ¿ok? Fíjate en el ápice. ¿Ves? Ápice nuevo. Ya tenemos ápice nuevo. Tenemos primera, tenemos segunda. Uy, perdón, que lo tapo yo con la mano. Tenemos primera aquí.
tenemos segunda aquí, tenemos una espalda entre la primera y la segunda, ¿ves? Primera, espalda, esta tampoco nos sirve, ¿ves? En Japón, el pinzado se llama Metsumi, pero esta selección de ramas se llama Mekiri, donde vamos cortando las ramas que no necesitamos para el diseño. Esta de aquí la tengo dudosa también, ¿eh? Esta de aquí la tengo dudosa. Pero ante la duda vamos a dejarla, ya habrá siempre tiempo de cortarla. Bueno, pues tenemos primera, tenemos segunda, una rama frontal que nos viene bien, pero está demasiado desarrollada. Vamos a cortarla por aquí, vamos a restarle un poco de protagonismo. Tenemos primera, tenemos espalda. Espera. Lo siento. Bueno, esta está, a ver, está conectada con esta, claro, esta la podemos quitar entero. Y esta lo mismo, este alambre lo podemos quitar, fíjate. Fíjate qué trabajo más tonto hemos hecho, ¿eh? Ahí. Perfecto. Perfecto. Ahí. Un segundo, voy a reponer esto. Verás qué bien. Verás qué bien. Primera, espalda. Segunda, tercera. Y el ápice que tú has deducido de una forma muy inteligente, que es este de aquí. El ápice es este de aquí. Y aquí tenemos que cortar porque el ápice tiene que ser la rama más alta. No podemos dejar que ninguna rama, ni esta ni ninguna, cojan más fuerza, más vigor que esta. Esta es el ápice. Esta tenemos que dejarla ahora, que gire hacia allí. ¿Por qué? Es muy sencillo. Mira, tengo un palito por aquí para enseñártelo. No, lo voy a hacer con las pinzas, ¿vale? Mira, este árbol, aunque sea, te voy a picar un poquito más la toma. Este árbol, aunque sea así de pequeñito, mira. Fíjate lo que mide este árbol. Ni de lejos va a llegar a 10 centímetros. Este árbol, por muy pequeñito que sea, tiene un movimiento muy marcado, aunque ahora mismo no se aprecie bien. También habrá que corregir el frente del Nevari en un futuro. La espalda nos da un poco igual. Pero habrá que desarrollar raíces aquí en el Nevari para hacerlo más bonito, más armonioso, etcétera. Todo con tiempo. De aquí vamos a sacar un arbolazo y lo vais a ver. Este árbol, aunque no lo parezca, tiene movimiento. Tiene movimiento, salida hacia aquí y hacia aquí. ¿Ves? O sea, el movimiento es primero de aquí a aquí así. Luego de aquí a aquí. Luego de aquí a aquí. ¿Ves? Por eso la lógica nos dice que el ápice tiene que venirse hacia aquí, hacia este lado de aquí un poco, para centrar el equilibrio del bonsai. Quiero hacer un moyogi clásico, y el moyogi clásico tiene que tener el eje del ápice centrado con la base del tronco. No puede estar movido hacia un lado o hacia otro. Lo que sí estoy viendo es que se me está yendo mucha fuerza por aquí. Entonces quizás aquí sería buena idea darle un cortecito aquí para retener y que no se venga muy arriba. Y ahora no quiero ajustar demasiado para no perjudicar el crecimiento de la rama, pero estos toconcitos en el futuro tendré que ir rebajándolos muchísimo para que cierren bien y no se queden como este, ¿ves? Que es un tocón aquí así horrible. Ahora no podemos ajustar demasiado porque vamos a romper la rama. O sea, si yo este tocón lo rebajo perfecto para que quede hacia adentro y seguir con la pasta cicatrizante para que las cicatrices sean perfectas, seguramente afectaré al desarrollo de esta rama y no me conviene. Ahora mismo necesito que estas ramas crezcan mucho, que se pongan muy gordas, muy grandes para seguir trabajando en el bonsai. Fíjate qué forma de acercar el verde al tronco. Evidentemente no se ha muerto nada, el árbol está brotando justo por donde tiene que brotar, y ahora lo que nos toca es desarrollar esto con cuidado de que no se nos vaya demasiado largo otra vez. Vale, vamos a intentar que esto no pase. De todas formas, lo que nos ha pasado aquí, esta sí la voy a quitar entera. De todas formas, lo que nos ha pasado aquí ha sido dejar un ficus crecer mucho para engordar la ramificación, y eso no tiene nada de reprochable, o sea, es una técnica.
Si es verdad que no lo he hecho queriendo. Ah, por cierto, hay una incongruencia aquí ahora que lo estoy viendo. Y es que esta rama tiene un poco de caída y esta está un poco hacia arriba. O sea, si esta rama tiene un poco de caída, esta tiene que tener más caída por estar más abajo. Cuidado con las incongruencias que luego nos resta mucho. Vale. De momento se queda así. ¿Ok? Ya tenemos la primera brotación, ya hemos hecho la selección de las ramas que vamos a utilizar en el diseño y ahora lo que nos toca es ir vigorizando solo lo que vamos a utilizar en el diseño. Voy a coger un poquito de abono que tengo por aquí, yo voy reciclando restos de abono y con este abono pues lo que voy a conseguir es que el árbol tire un poquito más fuerte. Mira, tengo aquí un restito de biogol, ¿vale? Un restito de biogol. Pues voy a ponerle este restito de biogol, voy a ponerle mucho abono para que el árbol tenga muchos recursos para crecer en un momento que es tan importante para él, ¿no? Es el renacer de este bonsái, que era un palo que se cortó y sin más, no tenía más aspiraciones y lo vamos a hacer un super bonsái. ¿Qué hay que hacer para que este árbol se convierta en un super bonsái? No solo trabajar la parte aérea, que es la parte bonita, la que se ve, sino que también hay que trabajar las raíces. El sustrato es de muy buena calidad. Si te fijas, esta planta de una Acadamia Kiryu, no sé si tiene algo más, de momento lo que veo es Acadamia Kiryu, de salud, pues está así de bien, si no hubiera tenido esta respuesta, o no habría tenido esta respuesta, ¿no? Como es. Y ahora tiene mucho abono. Voy a ponerle más abono, voy a sobredosificar de abono. ¿Qué pasa si sobredosifico de abono orgánico? Pues que lo que no consuma el árbol se va a ir por el agujero de drenaje. O sea, estoy perdiendo dinero. No puedo provocarle ningún mal a la planta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pues ya está. Así se queda. Yo considero que ha sido un grandísimo éxito. Y que nuestro mini bonsái de Ficus microcarpa variedad Tigerbark se va a convertir en un joyón más pronto que tarde. Por cierto, tal y como lo estoy viendo ahora mismo, y dime si tú coincides con mi opinión, tal y como lo estoy viendo ahora mismo, me da a mí la impresión de que le sobra todo esto de aquí, así. Y que ahora está bastante más correctito, tiene menos bultos y menos imprecisiones. Vamos a hacer una cosita, un segundo. Estas cosas que no se te ocurren en el momento y las ves a posteriori. Estas cosas cuanto antes, mejor. Yo siempre digo que en bonsái cuanto más mejor, nunca. Pues en bonsái casi siempre, cuanto antes mejor, sí. Cuando se refiere a, sobre todo a toma de decisiones, porque si no, durante años estás pensando, dándole vueltas, el árbol sigue desarrollando por otra parte. Tú fíjate, ya aquí tengo ya la que va a ser la segunda rama. Y el árbol va a quedar mucho mejor y mucho más correctito que tal y como estaba planteado antes. Un segundo que te lo pongo bien para que lo veas de frente. Mira. ¿Ves? Ahora necesito que brote de aquí. Esta parte la pondré mirando al sol. Ahora necesito que brote de aquí. Y ya tener la primera, la segunda, la tercera, por aquí el ápice, la cuarta y quedar un arbolito así. Súper chulo, con su buena reducción también. ¿Vale? Gente, muchísimas gracias de corazón como siempre por estar ahí. El vídeo de retroceder la brotación tuvo mucho éxito en su día. O sea, va por unas 10.000 visualizaciones, lo cual tristemente es reseñable a día de hoy con el nuevo algoritmo de YouTube en un canal de 400.000 suscriptores. Pero me gusta que disfrutéis de los temas, que os gusten estas cositas. Y ya te digo, este árbol en muy poco tiempo vais a ver una evolución bestial. Trasplantarlo ahora, error total. Sería cortarle la inercia y frenarle el crecimiento. Vamos a dejarlo así. Y oye, y que tire todo lo que pueda, que coja toda la fuerza que pueda. Y ahí. Y que se ponga precioso como tú. Un abrazo. Muchas gracias de corazón y hasta el próximo vídeo.